Hola a todos. Vamos a hacer un repasito acá sobre los puntos extremos o soluciones básicas factibles y cómo encontrar sus direcciones factibles y cómo se encuentra el teta óptimo para poder cambiar de base también, ¿ya? Y algunas cosas importantes sobre álgebra lineal y todo eso. Eh, um, ya bueno, lo primero, para encontrar puntos extremos, y como lo vemos en el curso también, con la formulita y todo, es que el poliedro debe estar en forma estándar, ¿ya? Entonces vamos a traspasar este problema que tenemos acá, donde aquí está su gráfico. De hecho, si podemos notar los puntos extremos serían estos de acá. Este, este, este de acá y este de acá, ¿ya? Estos serían los puntos extremos del problema. Es un cuadrado. El óptimo uno lo sabe gráficamente, que el óptimo sería el punto 2,2. Eh, pero eso, sigamos con el ejemplo de cómo obtendríamos los puntos extremos y cómo llegamos a ellos matemáticamente, ¿ya? Entonces, pasemos al poliedro de forma estándar. Acuérdense que el problema siempre tiene que ser de minimización. Aquí va a ser irrelevante porque no vamos a optimizar, solo vamos a calcular puntos. Pero si les sirve como repaso también, la función objetivo en el poliedro en forma estándar queda de esta forma. ¿Ya? El problema tiene que ser de minimización. Entonces se cambian los signos o los coeficientes de la función objetivo, como es de optimización lineal, son coeficientes solamente. Y le agregamos variables de holgura, ¿ya? Entonces vamos a tener x1 más x3 igual a 2, x2 más x4 igual a 2 también, y bueno, todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿ya? Mayores o iguales que 0. Entonces, eh, ¿cómo encontramos un punto extremo acá? Ya hay cosas importantes que hay que tener en cuenta, por leer en forma estándar, que para obtener un punto extremo siempre tenemos una base que está asociada a él, ¿ya? ¿Qué significa una base? Nosotros elegimos variables de, que van a ser variables básicas para armar una solución básica factible, y armamos una base con las columnas de la matriz A, que están asociadas a esas variables, ¿ya? ¿Cuál sería la matriz A? Por si no se acuerdan, la matriz A son todos los coeficientes que acompañan a cada variable en las restricciones de igualdad. Por lo tanto, de este problema, la matriz A sería 1, porque en la primera restricción, primera fila, hay un 1 multiplicando x1 y un 1 multiplicando x3, y a x2 lo multiplica un 0 y a x4 también lo multiplica un 0. Entonces sería 1, 0, 1, 0. Y abajo 0, 1 y 0, 1. Un 1 multiplicando x2 y un 1 multiplicando x4. ¿Ya? Bueno, y el vector b es el vector 2,2. Por lo tanto, con esta operación nosotros podemos tener que ax es igual a b. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros elegimos una base, que a través de la base podemos llegar a un punto extremo, lo que hacemos es, en el fondo, descomponer la matriz A en dos partes. Una parte va a ser la que está asociada a la base, o a las variables básicas, que va a ser B, y otra va a estar asociada a las variables no básicas, y va a ser la matriz N, ¿ya? Entonces aquí estamos como construyendo algebraicamente la matriz A través de dos matrices, ¿ya? Donde una la dejamos a la izquierda y otra a la derecha, ¿ya? Entonces, como les dije, las variables básicas se multiplican por la matriz B y las variables no básicas por la matriz N, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos de la teoría del curso que cuando tenemos una base, las variables básicas pueden ser positivas o iguales a 0, ¿ya? Pero las variables no básicas tienen que ser estrictamente 0 siempre, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a buscar un punto factible, que en particular sea punto extremo, vamos a decir que se cumple esto, ¿cierto? Porque esto es parte de la factibilidad del punto, ¿ya? Tiene que cumplir este sistema de igualdades lineales, ¿ya? Entonces, nosotros podemos descomponer A como la parte básica y la parte no básica. Y
con X podemos hacer lo mismo. Podemos dejar en alguna parte las variables básicas, que serían XB, y las variables no básicas, que serían XN. Y esto igual a B. Por lo tanto, esta multiplicación de una matriz con un vector nos quedaría como V por XB más N por XN, igual a B. Y como les dije anteriormente, las variables no básicas son estrictamente cero en una solución básica factible o punto extremo, ¿ya? Entonces, esto de acá, toda esta expresión es cero. Y lo que nos quedaría es que VXB, es decir, la base por las variables no básicas, tiene que ser igual a B, ¿ya? Por lo tanto, y otra cosa súper importante, es que en un problema de optimización lineal, cuando tenemos una base, una solución básica factible, la propiedad más importante que tienen que cumplir es que las columnas de la base tienen que ser linealmente independientes. Lo que se desprende de eso es que si tenemos una matriz que es linealmente independiente, entonces la matriz es invertible, y eso nos permite calcular un punto extremo, ¿ya? Porque nosotros aquí sabemos que en este punto extremo que estamos formando, las variables no básicas valen cero, ya tenemos esos valores, pero las variables básicas son desconocidas. Por lo tanto, como la matriz es invertible, ahora nosotros podemos calcularla diciendo que las variables básicas valen la inversa de B por el vector B, ¿ya? Esto es, ¿por qué? Porque son LI, una solución básica factible, por lo tanto, las variables básicas valen esto, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, tomemos las variables x3 y x4 como variables básicas, que son las variables de holgura que creamos. Entonces, si tomamos las columnas que se asocian a dichas variables, que serían esta de acá, x3, y esta de acá, x4, armamos una matriz identidad. Por lo tanto, la base que estamos utilizando, 1, 0, 0, 1, es la identidad. Y en consecuencia, la inversa de la matriz B, que es lo que utilizamos más adelante, es la identidad también. Por lo tanto, cuando queramos calcular el punto extremo en el que nos ubicamos, vamos a tener que, ya XB es la inversa de B, la inversa de la base por B. En el fondo, en este caso, va a ser la identidad por el vector B. El vector B es lo que está a la derecha de las restricciones, que en este caso sería 2,2. Por lo tanto, vamos a tener identidad por el vector 2,2, lo que es igual a 2,2, donde esto es lo que vale x3 en el punto extremo en que nos ubicamos, y esto es x4. Por lo tanto, el punto extremo para el punto estándar, o sea, para el problema en forma estándar, va a ser de la siguiente forma. ¿Cuánto vale x1 si la variable es no básica? 0. Como x2 también es variable no básica, también vale 0. Y x3 vale 2 y x4 también vale 2. ¿Ya? Entonces, volviendo al gráfico, para que nos fijemos como gráficamente dónde estamos, esto es para el problema original, sí, cuando está en R2, no para el problema en forma estándar, porque esto le agrega más dimensiones. En este caso tendría 4 dimensiones y nosotros no podemos ver en 4 dimensiones, así que por eso no hice el intento de dibujarlo. Pero lo importante es que estaríamos en este punto de acá, en el 0, 0, para el gráfico en R2. ¿Por qué? Porque eso es lo que vale x1 y x2, 0. Entonces, ahora si se dan cuenta, nosotros tenemos que las variables x1 y x2 son no básicas. Y lo que queremos hacer, bueno, para continuar en este caso, que es ver el tópico de direcciones factibles, es que nos queremos mover en una dirección asociada a una variable no básica. En este caso, podemos movernos en x1 o x2, que son las variables no básicas. ¿Ya? ¿Qué significa gráficamente movernos en la dirección de x1 o x2? Que claro, yo me puedo mover para acá en el gráfico, o para allá. Sorry si no me quedo derecho, pero me refiero como en la misma dirección de la línea del eje, ¿ya? De estos ejes. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, y lo vamos a hacer en este ejercicio, moverme en la dirección para llegar a este punto extremo que tenemos acá, al punto 0,2. Por lo tanto, viéndolo gráficamente, me debería mover en la dirección de x1, ¿ya? Si yo me quiero mover en la dirección de x1, voy a armar un vector director que incluya direcciones factibles.
Entonces, ¿qué son las direcciones factibles? Por si no se acuerdan o nunca lo entendieron bien, es que cuando yo tengo un punto, X, existe un teta positivo, o sea, aquí existe un teta positivo, tal que X más teta D es mayor o igual que 0, ¿ya? ¿Por qué es mayor o igual a 0? Porque en este caso estamos considerando un poliedro en forma estándar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si fuera menor estricto que 0? El punto sería automáticamente infactible, por lo tanto, no estaríamos utilizando una dirección factible. ¿Qué es lo que quiere decir una dirección factible, así como en palabras? Es que si yo estoy en un punto, me puedo mover en esa dirección y voy a continuar estando en el poliedro, ¿ya? Por lo tanto, ahora que estoy en este punto extremo, y viéndolo también como más intuitivamente, ¿qué direcciones me servirían a mí para moverme? Considerando que el teta tiene que ser positivo. Yo me puedo mover para allá o para allá, pero si me moviera, por ejemplo, en la dirección menos x2, saldría para abajo, ¿ya? Por lo tanto, automáticamente dejaría de ser factible, ¿ya? Estoy viendo en el caso de R2. Cuando nosotros lo vemos más encima en un poliedro en forma estándar, nos estamos moviendo a través de líneas, ¿ya? Ni siquiera podemos caer en este lado. Solo nos podemos mover en las líneas que dan las restricciones del problema, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es movernos entre puntos extremos, o soluciones básicas factibles. Entonces, movámonos en la dirección X1, que era como dijimos que lo íbamos a hacer, ¿ya? Vamos a buscar una dirección 1. Nosotros vamos a tratar de movernos en la dirección de esa variable, que es no básica, pero tratar de mantener la otra dirección, o sea, la otra variable como no básica, o sea, la otra variable no básica como variable no básica también, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hago las dos variables básicas inmediatamente, ¿y con qué me refiero a decir que sean básicas? Es que si hago que su valor sea distinto de 0, en este caso positivo, voy a tener problemas algebraicos muy cuáticos, ¿ya? En particular no podría llegar a un punto extremo. Y aquí quiero llegar con todo esto. Es que, por ejemplo, cambiar dos variables básicas significa cambiarse un punto extremo, por ejemplo, como este de acá. Como este que está acá. Yo no me puedo mover en una sola dirección, en una como iteración, por así decirlo, desde este punto al que está acá. A esto, me cuesta rayar esta tableta. A este de acá. Yo lo que puedo hacer es moverme para acá, por ejemplo, y después para acá. O para acá, y después para allá. Eso es lo que hacemos en simplex, pero yo no me puedo mover para acá, porque cuando estoy en un poliedro en forma estándar, no existe este espacio factible, ¿ya? Yo me muevo solo entre líneas. Ojo con eso. Y ahora continuemos con las direcciones factibles, van a trazarnos tanto. Entonces vamos a tener esta dirección, que lo que tiene que cumplir en particular es esto, que sigue siendo factible, y además que sigue cumpliendo las restricciones del problema, es decir, que AX más teta D sea mayor o igual que 0, o sea, sea igual a B. A esas restricciones me refiero, a las de igualdad. Entonces, y si nosotros despejamos esto, nos va a quedar que AX más teta por AX por D, o sea, A por D, no AX por D, A por D, tiene que ser igual a B. Entonces, nosotros sabemos que esto vale B, y acá tenemos un B también, por lo tanto se cancelan. Y lo que me queda finalmente es que A por D es igual a 0. ¿Ya? Ojo con eso. Esa es una propiedad muy importante. Y tomando que A por D vale 0, vamos a tener que, si 0 es igual a A por D, yo lo que voy a tener es que nuevamente puedo descomponer la matriz A como una parte básica y una parte no básica, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora estoy en un punto extremo. Por lo tanto, voy a tener que B se va a multiplicar por las direcciones básicas, y la matriz N se va a multiplicar por las direcciones no básicas. Entonces, volvamos a lo que les dije antes. Yo les dije que me quiero mover
en una sola dirección no básica, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que yo, por ejemplo, en la parte no básica, si yo me quiero mover en J, voy a tener un vector EJ, que es un vector canónico, es decir, un vector canónico con coordenada J, que lo que me dice es que tengo puros ceros, salvo un 1 en la coordenada J, ¿ya? Por lo tanto, si yo me quiero mover en la dirección x1 y dn era igual a d1, d2, voy a tener que dn en el fondo es un 1 y un 0, ¿ya? Significa que yo solamente voy a variar el valor de x1 y el valor de x2 va a quedar igual. ¿Por qué? Porque yo voy a tener x más teta d, entonces si teta es cualquier valor positivo, por 0 no le va a agregar nada al valor de x2, ¿ya? Entonces, volviendo al caso como un poco más general acá, si yo tenía que, me quería mover en una dirección j, me quería mover en dirección j, de la variable j, de variable j, lo que me va a quedar de esta parte va a ser un AJ por DJ, porque para todo otro J, o mejor dicho, para toda otra dirección, este componente del vector de direcciones no básicas va a ser 0. Bueno, y esto de acá es desconocido, así que se deja igual. Entonces tenemos esta igualdad. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Saber las direcciones básicas, porque nosotros sabemos que esto de acá es 1, por como lo impusimos en esta parte. Por lo tanto, voy a tener que B por DB más AJ es igual a 0, lo que me dice que B por DB es igual a menos AJ, y con esto las direcciones básicas se calculan de esta forma. Menos la inversa de B por AJ. Y entonces ahora tenemos que calcular las direcciones básicas de este punto, ¿ya? Para movernos en la variable no básica x1. ¿Qué es lo que me dice esto? Es que yo, claro, me voy a mover en una dirección y las otras variables básicas las dejo 0, pero mis otros puntos de variables básicas también cambian, ¿ya? Eh, las otras componentes de x, los otros valores de x. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en el sistema de igualdades lineales yo aumento solo una componente, automáticamente mi punto deja de ser factible. Los otros puntos tienen que variar de alguna forma, ¿ya? Porque si tengo, no sé, pues, x1 más x2 más x3 igual a algo, si de repente x2 aumenta en una unidad, para que siga siendo factible, de las otras variables algo tiene que disminuir, ¿cierto? Por eso existe esa intuición, o sea, esa como variación también en las variables básicas. Entonces calculémosla para el punto en el que estábamos y para movernos en la dirección de x1, ¿ya? Entonces db va a ser igual a menos la inversa de b por aj. Y aj, en este caso, j es igual a 1, porque nos queremos mover en la dirección de 1. Y aj, a 1, vale 1,0. Por lo tanto, acá lo que tenemos es menos la identidad por el vector 1,0. Y esto es menos 1, 0. ¿Ya? Por lo tanto, el vector de direcciones factibles que formamos al estar en el punto extremo con las variables 3,4 y movernos en la dirección 1 va a ser el siguiente. D igual a... ¿Cuánto valdría de 1? Nosotros lo habíamos puesto antes. De 1 vale 1 y de 2 vale 0. ¿Por qué? Porque quiero mantener de 2 igual y me quiero mover en D1. Entonces sería 1, 0, menos 1, porque este es el de x3, y este es el de x4. Entonces aquí sería un 0. Entonces, ya tenemos nuestro vector de direcciones, que es lo que probablemente también nos pueden pedir calcular. Y es importante que lo sepan hacer también. Y estas propiedades que utilizamos también son importantes que las cachen. Pero ¿por qué es relevante? Porque ahora nosotros vamos a querer movernos a otro punto,
¿ya? Y queremos que al punto que lleguemos sea factible. En particular, vamos a encontrar un punto que nos lleve, o sea, un teta que nos lleve a otro punto extremo. ¿Cómo obtenemos ese teta? Para nosotros iterar, por ejemplo, el simplex, que en el simplex que estamos haciendo lo mismo, ocupamos distintos criterios, ¿ya? Y para elegir la dirección en que nos vamos a mover, etc. Acá lo que nos importa saber, porque este vector es factible o sea, este vector de direcciones es siempre factible, porque nosotros sabemos que A por D es siempre 0, ¿ya? Entonces, para cualquier teta, la restricción a x más teta d siempre va a ser b. Ojo con eso. Entonces, nosotros cuando queramos encontrar el teta máximo, no nos interesa saber qué es lo que pasa acá. Nos interesa que x más teta d continúe siendo positivo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que considerar son todos los elementos del vector de direcciones que sean negativos, es decir, que nos pueden hacer decrecer una variable. ¿Ya? Y que nos hagan decrecer esa variable hasta que deje de ser factible el punto al que lleguemos, ¿ya? Por lo tanto, si nos damos cuenta, el punto, o sea, la dirección asociada a la variable x3 tiene componente negativa, ¿ya? Entonces, nosotros lo que nos interesa de esto es que x3 más teta por d3 sea mayor que 0, mayor o igual que 0. Por lo tanto, vamos a buscar un teta que nos asegure eso. Un teta que nos encuentre que la variable x3, la nueva variable x3, sea factible. Es decir, que sea a lo más, o sea, a lo mínimo, 0. Por lo tanto, si vamos al punto que encontramos anteriormente, que tiene que estar en alguna parte, el punto era 0, 0, 2, 2, donde x3 valía 2. x3 vale 2. Por lo tanto, esto de acá nos queda así. 2 más un teta, que es el máximo teta que podemos tener, por d3. Y d3 es menos 1. Y esto tiene que ser igual a 0, porque queremos llegar hasta el punto en que se alcanza el 0, ¿ya? Y luego vamos a tener que teta max, si resolvemos esto, va a ser igual a 2. Tirando el 2 para allá nos queda un menos 2, tirando el menos 1 nos queda un 2. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es encontrar el nuevo punto extremo, ¿no? Ya tenemos el teta que nos dice la máxima variación o lo máximo que nos podemos desplazar en esa dirección. Y eso nos asegura, dado la estructura del problema, siempre pasa esto, que hemos llegado a otro punto extremo. Por lo tanto, el nuevo punto va a ser igual a el x que teníamos más el teta max por el vector director que encontramos. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0, 0, 2, 2 más 2 por este vector que está acá. 1, 0, menos 1 y 0. ¿Ya? Y esto es igual a el siguiente vector. 2, 0 más 2 por 0, 0, 2 menos 2, y 2 nuevamente, 2 por 0, 0. Y esto, finalmente 2, 0, 0, 2. Ya, este es el punto al que llegamos en el problema en forma estándar. Si nosotros tomamos solamente las componentes en R2, es decir, cuánto vale x1 y cuánto vale x2, vamos a tener que x vale 2,0. Y si vamos al gráfico, nos damos cuenta que llegamos, es como les dije, que si nos movíamos en la dirección de x1, que era esta, creo que antes lo dije mal, creo que era para arriba como x1, no, esta es x1, llegamos a este punto, al punto 2,0, ¿ya? Entonces cuando nosotros nos paramos en un punto extremo y elegimos una variable no básica en la cual movernos,
lo que estamos haciendo es simplemente desplazarnos a través de esa línea hasta el punto extremo que viene, que viene después, que sería el punto extremo adyacente, que se le llama. Y eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos simplex también todo el rato, es que encontramos direcciones, encontramos un teta que nos permite movernos lo más posible hasta dejar de ser factible, y, y luego de probar ese punto, ver si la solución es mejor o no. Y para eso utilizamos el criterio de costos reducidos también. Eso. Espero que haya quedado claro y que les vaya muy bien en su prueba.